Somos estudiantes de primero A de biotecnología en la materia de físico-química y hoy vamos a estar realizando una APE en la cual vamos a hacer el manejo de dos software. En el primero tenemos que elegimos la temperatura de 600 Kelvin. Entonces vamos a inyectar las primeras partículas sin colisiones. Elegimos un total de 300 partículas. Entonces tenemos que nuestra velocidad se mantiene aquí, como le pueden ver, constante en 1934 metros por segundo. Ahora repetimos esto en cambio con las otras partículas que son de color azul. Entonces quitamos las colisiones, seleccionamos nuestra temperatura que son de 600 Kelvin y ahora inyectamos las siguientes partículas, igual 300 partículas. Entonces tenemos igualmente que en esta tienen una velocidad de 731 metros por segundo, con lo cual, tomando en cuenta estas velocidades de ambos casos y la misma temperatura de 600, calculamos la masa molar, teniendo la expresión. La expresión que vamos a usar es VRMS, que es igual a la raíz cuadrada de 3RT sobre la masa molar, que para despejar la molaridad va a ser 3RT sobre EVRMS elevado al cuadrado. Entonces tenemos las rojas y las azules con su respectiva velocidad, con la VRMS. Entonces reemplazamos el valor que ya tenemos de temperatura que escogimos y las velocidades que nos daban en el programa para sacar la respuesta. Nos sale primeramente en kilogramos mol, lo cual transformamos a gramos sobre mol y nos sale que las rojas tienen 4 gramos mol y las azules 28 gramos mol. Entonces esto quiere decir que a la misma temperatura el gas más pesado se mueve más lento. Continuando, tenemos luego con colisiones el experimento. Entonces, ahora sí dejamos las colisiones, volvemos a seleccionar nuestra temperatura de 600 Kelvin y continuamos inyectando las partículas. Justamente como se puede ver, inyectamos las 300 partículas. Ahora, en cambio, al sí tener colisiones, podemos ver cómo está la velocidad cambiante. Entonces, con colisiones se redistribuye la energía entre las partículas. Esto quiere decir que hay tantas partículas que se va promediando todo, como podemos ver en las gráficas. A lo que estaba una partícula, por decir, con 5 kilojoules de energía y la otra con 10 y estas se chocan, se pueden promediar y quedan en la parte central de la gráfica, pero al mismo tiempo puede ser que las que estaban en la parte central de la gráfica se choquen y en cambio quede una con una energía mayor o en cambio la otra menor. Entonces todo se va promediando en este caso. Por esto es que el área no cambia si se promedia todo. Entonces el área viene a ser el número total de partículas, como ya sabemos. Continuando, tenemos el siguiente experimento. 3. Entonces, ahora tenemos sin colisiones a la temperatura escogida y vamos a poner nuevamente un solo tipo de gas. Entonces, ¿para qué es esto? Para demostrar que se mantiene esto constante, como podemos ver, y está teniendo el comportamiento de un gas ideal. Es decir, no tienen interacción entre sí las partículas, solamente con las paredes. Ahora, si nos vamos al caso en el cual están los dos gases sin colisiones, pero ahora van a estar los dos igual a la misma temperatura que teníamos previsto, ponemos 150 de una y 150 de la otra para que estén promediados los dos. Ahora, ¿qué está sucediendo? En este caso, como podemos ver, se forman columnas dobles de velocidad del número total de las partículas respectivamente. No tienen una interacción entre sí porque está teniendo el comportamiento de un gas ideal, aunque estén mezclados. Y mantienen sus velocidades respectivas como tenían anteriormente. Esto no ha variado. Pero ahora, ¿qué sucede si sí permitimos las colisiones? Repetimos el experimento, esta vez sí permitiendo las colisiones a la misma temperatura que teníamos. Entonces, ponemos igualmente la cantidad que teníamos de partículas.
pero esta vez sí hay colisiones. Entonces podemos ver cómo está variando las velocidades que tiene. Esta vez sí hay interacción entre las partículas. Entonces, ¿qué sucede con la presión? Algunas partículas que iban a chocar con la pared, en cambio, chocan entre sí y se desvían y ya no lo hacen. Por lo tanto, se disminuye un poco la presión. Pero en cambio, otras que iban a chocar, que no iban a chocar con la pared, al chocarse entre sí, sí colisionan con la pared, aumentando la presión. Es por eso que, con respecto a las leyes, podemos ver que pasa de ser un gas ideal a ya no serlo, porque ahora sí hay una interacción entre las partículas. A continuación vamos a hacer el mismo experimento con el siguiente software. Vamos a aplicar moléculas a cualquier número de cantidad, tanto en A, B, C, A, B y C. Y vamos a cambiar la temperatura para ver cómo va aumentando o disminuyendo. Ahorita vamos a poner una temperatura alta y vamos a visualizar que las reacciones serán más significativas y más rápidas. Con la energía cinética, las moléculas tendrán más energía para superar las barreras de activación. Y si cambiamos las constantes de la velocidad, los valores de K serán mayores. Y el cambio de strip vamos a hacer a continuación para poder ver cómo está funcionando. Ahora, con el diagrama de strip en una temperatura alta, podremos ver que la concentración será mucho más rápida y las reacciones encontrarán un equilibrio mayor. En cambio, si movemos la temperatura un poco más baja, podremos observar que las reacciones son menos rápidas y también llegará a una pendiente de equilibrio, pero se demorará mucho más. Ahora vamos a cambiar la temperatura del experimento para observar si todavía se mantiene en equilibrio o cambia. En este caso vamos a ponerle a una temperatura media, que no está ni tan fría ni tan caliente. Ay, corto. Vamos a cambiar la temperatura del experimento poniéndola en una temperatura media que no se encuentre ni tan fría ni tan caliente, para ver cómo varía su equilibrio. Ahora, con respecto al gráfico strip, se puede ver que hay una variación en el equilibrio de la reacción. Vamos a hacer que la reacción sea una reacción exotérmica. Como se puede ver aquí, la curva de la energía potencial se encuentra o está posicionada de una forma que sea exotérmica. Ahora, con respecto para que se haga una reacción endotérmica, se baja la energía potencial, se sube esta y se debería bajar esta para que sea una reacción endotérmica. Ahora también con respecto a la energía total, la vamos a modificar para que esta quede por encima de la curva de la energía potencial, tal que así. Y vamos a observar la variación que presenta en el gráfico strip, que se puede ver que se mantiene en equilibrio y por un rato vuelven a reaccionar y vuelve al equilibrio y así sucesivamente vuelve a reaccionar, equilibrio. Con respecto a este experimento, en la realidad no se podría aplicar, ya que en la realidad hay muchas partículas que están colisionando entre sí y en el proyecto, en el software, se presenta una cantidad de moléculas controlada, es decir, que sabemos qué cantidad de moléculas están reaccionando. Y muchas gracias.